Ubicada en el norte de la capital, la Villa de Guadalupe ha estado ligada a la Ciudad de México como un lugar de culto y fervor popular que se remonta hasta la época prehispánica. La tradición asociada a la Virgen de Guadalupe comenzó en el siglo XVI y con ella nació uno de los espacios religiosos más importantes del mundo, visitado por miles de personas todos los días, en especial durante el mes de diciembre, cuando la música y los bailes toman este espacio para abarcar las expresiones más variadas de la fe. Por mucho tiempo, el corazón de la villa fue la antigua Basílica de Guadalupe, concluida por el arquitecto Pedro de Arrieta en 1709. Se trata de un edificio de estilo barroco adornado con 4 torres, que hoy destaca al frente de un gran atrio donde se dan cita los turistas y los peregrinos, pero antiguamente estuvo rodeado por una pequeña plaza con jardines, donde se encontraba la base de los tranvías eléctricos que llegaban hasta el Zócalo, además de una estatua dedicada a Miguel Hidalgo. A un costado se ubican el convento y la iglesia de Capuchinas, construidos a finales del siglo XVIII. En la actualidad, la vieja basílica funciona como templo expiatorio e igual que sucedió en otros casos, el interior perdió su decoración original y fue remodelado con el estilo neoclásico que permanece hasta ahora. Con el deterioro causado por el tiempo y el crecimiento en el número de asistentes, en los años 70 se tomó la decisión de erigir un templo nuevo, planeado por Pedro Ramírez Vázquez con la colaboración de otros arquitectos. Para ello fue elegido el terreno aledaño, donde décadas atrás hubo un parque que estaba adornado con la llamada Fuente Colonial, una representación de los continentes del mundo bajo la figura de la Virgen de Guadalupe. Esta obra todavía aparece en una toma de mediados del siglo XX, ya sin árboles y separada del atrio por una reja. La nueva basílica es de planta circular, con una cubierta que se ha convertido en su símbolo. El diseño amplio y moderno de la nave cuenta con distintas áreas para la audiencia, decoradas con vitrales de colores y relieves variados. La fachada cuenta con un balcón situado en el centro, que permite ofrecer misas en la plaza al estilo de una capilla abierta. El proyecto también incluyó un reloj muy peculiar, que combina elementos astronómicos y calendarios ancestrales con el sonido de un carrillón. Y varias veces al día ofrece una explicación animada de la tradición guadalupana.
Caminando hacia el oriente se encuentra la Capilla del Pocito, que debe su nombre a un manantial situado en este punto, al cual se le atribuían propiedades curativas. Entre 1777 y 1791, el arquitecto Francisco Guerrero y Torres dirigió las obras para levantar el inmueble que hoy vemos, de estilo barroco, que resalta por los detalles de la portada y sobre todo por la cúpula revestida de azulejos. Aquí permanece el pozo original, otro lugar muy significativo en la zona, que ha pasado por varios cambios, como se aprecia en esta fotografía cercana a 1920. En este punto, José María Morelos hizo una escala de camino a su fusilamiento en diciembre de 1815, y así se veían los alrededores a inicios del siglo pasado, con una multitud de vendedores y clientes en medio de una calle que ya no existe, donde se aprecian los rieles y la catenaria del tranvía. En otra vista se puede notar que este templo estaba rodeado de casas y de locales comerciales, entre ellos una panadería y la cantina El Buen Tono, las cuales desaparecieron con la urbanización del Rumbo. Esta escalera ha sido el motivo de varias fotografías a lo largo del tiempo, en paisajes románticos y poco transitados que contrastan con las multitudes que la recorren en nuestros días a toda hora, y desde la época colonial ha estado acompañada en las alturas por la vela del marino, el curioso exvoto de un náufrago que fue reconstruido en los años 40. En la parte más alta está la Capilla del Cerrito, que también es obra de Guerrero y Torres y cuenta con un mirador ideal para observar el norte de la ciudad en días despejados. En las postales de la primera mitad del siglo XX se puede respirar el ambiente pueblerino y sencillo de la Villa de Guadalupe, donde las torres y las cúpulas del complejo religioso resaltaban entre las viviendas del Rumbo. Otras imágenes nos permiten pasear junto a los negocios y locales de las calles cercanas, con la silueta del viejo mercado en el fondo. La vida de los habitantes de la Villa de Guadalupe se transformó en la década de los 50, con la demolición de varias manzanas para crear el llamado Atrio de América, una ancha explanada que inicialmente estuvo adornada con una estructura de piedra conocida como el Portal de Peregrinos. Este pabellón recibía a la gente del lado de la avenida Zumárraga y fue destruido con la llegada de la nueva basílica. Desde aquí, dos rutas siguen conectando a esta población con la Ciudad de México. La primera es la Calzada de Guadalupe, creada en el siglo XVIII y ampliada a mediados del XX, cuando se trazó un extenso camellón arbolado que es parte del itinerario fijo para los grupos de fieles que visitan a la Virgen. La segunda es la Calzada de los Misterios, que corre de forma paralela y se remonta hasta la época prehispánica. En el siglo XVII se le añadieron las esculturas que le dan nombre y simbolizan los misterios del Rosario, ideadas para que los caminantes pudieran rezarlo durante el viaje al santuario. Algunas son de factura más moderna y todas lucen relieves y figuras inspirados en personajes y escenas de la tradición católica. Entre los vecinos de esta avenida estuvo el artista José María Velasco,
quien habitó la casa ubicada en la esquina con 5 de Mayo, en un cuadrante donde aún se conservan varios inmuebles muy antiguos. Justo detrás del conjunto guadalupano, la avenida Cantera se abrió paso entre los cerros del Tepeyac y del Guerrero, dejando huellas que perduran hasta hoy en el panorama urbano. En el cruce con la prolongación de Misterios sobrevive la fuente del acueducto de Guadalupe, adornada con rostros de piedra y con una placa que recuerda su inauguración en 1751 durante el gobierno del primer conde de Revillagigedo. Esta obra hidráulica fue planeada para traer agua desde el río Tlanepantla hasta la villa, extendiéndose a lo largo de 10 kilómetros, donde la mayor parte de la arquería aún existe y atraviesa colonias y barrios como Santa Isabel Tola o Zacatenco. A unas cuadras de aquí, su trayectoria fue interrumpida para abrir la actual avenida Insurgentes Norte, donde fueron colocados los Indios Verdes. Se trata de dos esculturas que representan a los gobernantes mexicas Xixcoatl y Ahuizotl, creadas por Alejandro Casarín en el siglo XIX y han tenido una vida errante, ubicándose en el Paseo de la Reforma, luego en el Paseo de la Viga y finalmente en la salida norte de la capital, donde las fotografías nos llevan a conocer un entorno despoblado y lejano. Su presencia quedó plasmada en el nombre y en el icono de la estación del metro Indios Verdes. Actualmente, ambas obras se encuentran en el Parque del Mestizaje, en medio de avenidas transitadas y rutas del transporte público. En las imágenes del siglo XIX, captadas desde el Cerro del Tepeyac, se aprecian las pequeñas poblaciones y las grandes haciendas de los alrededores. Una de ellas fue la de Aragón, que comenzó a fraccionarse en la década de los 30, dando origen a una colonia llena de recuerdos familiares que se entrelazan con las postales de una historia poco conocida. La primera etapa de la Colonia Estrella se inauguró en 1932 y sus calles fueron bautizadas con nombres de piedras preciosas. El auge del rumbo tuvo que ver con la apertura de la planta automotriz de Ford, que abrió sus puertas en el mismo año y se quedó en la villa hasta la década de los 80, cuando sus instalaciones se mudaron a Cuautitlán y dieron paso a un supermercado. La arquitectura local es muy variada, aunque predominan las tejas y la cantera del estilo colonial californiano. Entre las casas más antiguas hay que mencionar la Quinta Estrella, en diamante número 63, que fue sorteada entre los suscriptores del diario El Universal en 1933. Del mismo año era la residencia de Joyas 24, conocida como El Colladín, que fue la locación principal de la película Cañitas. Hoy solo quedan sus restos, ya que fue demolida casi por completo en tiempos recientes, dando fin a un capítulo en la crónica local. Sin embargo, el recuerdo más antiguo del rumbo data de 1907, antes del nacimiento del vecindario, cuando un chorro de agua brotó del suelo y alcanzó una altura de más de 40 metros. Este fenómeno fue conocido como el Geyser de Aragón
y en poco tiempo se volvió una atracción popular, aunque se extinguió unos meses más tarde. Su aparición está relacionada con la búsqueda de petróleo en los terrenos de la hacienda, que fue descrita por el Dr. Atl en uno de sus libros. A finales de los años 20, en la misma zona se erigió una torre de extracción que no dio resultado, pero sobrevivió al trazo de las nuevas calles y se volvió una referencia urbana frente a la calzada de Guadalupe en los inicios de esta colonia. Curiosamente, el tubo metálico sigue ahí y cada cierto tiempo vuelve a brotar en la banqueta de acerina, frente al estacionamiento de un restaurante. A una cuadra del pozo, en la esquina de Joyas y Amatista aún existen los laboratorios de la Monticello Drug Company, uno de los primeros edificios de la Estrella, donde se creó el ungüento 666. La Avenida de las Joyas es un amplio andador que atraviesa la Estrella de este a oeste y también es el corredor social y comercial del barrio, entre viejos negocios que conviven con otros más recientes. Caminando por aquí se llega al corazón del mismo, el Parque María Teresa, conocido popularmente como el Parque de los Cocodrilos, por las figuras que adornan la fuente principal. Este ha sido el lugar de encuentro para varias generaciones de habitantes desde su fundación, y en él se han escrito incontables relatos y anécdotas cuyos protagonistas todavía recorren sus jardines todos los días, a pie y también en bicicleta. Los hermanos Costales aún habitan la casa familiar en la calle de Granate, que fue el escenario para estas fotografías de los años 40. En esta foto, la familia Costales posa con su auto para la cámara en la avenida Talismán, que hoy es el eje 4 Norte. En la misma cuadra viven las hermanas Ornelas, que continúan siendo vecinas y también fueron retratadas en esta foto. La calzada de Guadalupe separa la Estrella de su vecina, la Industrial, un fraccionamiento que nació en 1926 y en sus calles lleva los nombres de las grandes fábricas de la época, como Real del Monte, Cruz Azul o Fundidora de Monterrey. Casi en el centro está el Parque María Luisa, que en 1951 fue una de las locaciones más recordadas de la cinta El Revoltoso, con Tintán. Sin embargo, el espacio más célebre de la zona es el Instituto de la Fundación Mier y Pesado, ubicado entre las calles de Río Blanco y Necaxa. Este conjunto fue planeado por Manuel Cortina y Juan Segura en 1926 y es una de las primeras construcciones de estilo Art Deco en la ciudad, con detalles que se reflejan en todos los rincones. Desde las alturas se distingue mejor un diseño muy particular,
con 10 pabellones que surgen de un bloque principal de forma ovalada, con un amplio patio que antiguamente incluía una alberca y hoy alberga una pista de atletismo. Entrar al vestíbulo es hacer un viaje hacia el pasado, pues se ha mantenido con muy pocos cambios desde hace 8 décadas. En los extremos hay un par de monumentos dedicados a los fundadores de la institución, además de algunos vitrales con motivos religiosos. Lo mismo sucede en áreas como el gimnasio, un salón de doble altura que aún mantiene el mobiliario original, o en las aulas y en los dormitorios, que guardan los recuerdos de la época en la que este fue un orfanato. Caminar por sus pasillos es hacerlo por una interesante página de la arquitectura capitalina, que también ha tenido espacio para la filmación de comerciales y películas. La construcción del Mieri Pesado quedó registrada en varias tomas, que además de mostrar los secretos de su estructura, también nos permiten dar una mirada a los inicios de la industrial, todavía con amplios terrenos y calles recién trazadas. En el horizonte, la puesta del sol anuncia el fin de una jornada y el inicio de otra. Aquí, como en otros barrios, se conserva una de las muchas identidades que le dan vida a la Ciudad de México.